Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Recién hecho, con información veraz, el primer café de la mañana. Cuando Eiber Andrade depuso las armas, pensó que jamás volvería a la ilegalidad. Pero para sobrevivir junto a su pareja y su pequeña de 3 años, volvió a estar en las sombras. Tras el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, pensó que podría dedicarse a la agricultura en Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde se concentra la mayor cantidad de narcocultivos del mundo. Como muchos de los 13.000 excombatientes, se sintió engañado y denuncia que el dinero que debía recibir como parte de los compromisos oficiales nunca llegó. Es un delito tener que nosotros agarrar esto. ¿Por qué tenemos que agarrar esto? Porque los presidentes que hemos tenido no nos han dado todavía ninguna ayuda, ningún apoyo. Otros 3 exguerrilleros trabajan a diario junto a él en una finca de 6 hectáreas. Escasas plantaciones de café, cacao y plátano se mezclan entre la coca, pero ningún otro cultivo es tan rentable como el prohibido. Por cada kilo de pasta, los guerrilleros pagan unos $400 para luego revenderla a los narcotraficantes. Entramos al proceso con esa alegría, con esa iniciativa de que íbamos a ver una Colombia nueva, una Colombia en paz, que íbamos a volver a estar todos unidos. Pero pues el tema de la coca nos hace volver a nosotros por la necesidad. Varios desmovilizados ya volvieron a las armas con los grupos disidentes del acuerdo que, junto con el ELN, la última guerrilla reconocida del país, operan en esta zona donde la propaganda subversiva advierte de su dominio. Otros, al menos 330 según conteos independientes, han sido asesinados en un desangramiento que el nuevo presidente, Gustavo Petro, promete detener. El primer gobernante de izquierda del país no quiere más campesinos cocaleros encarcelados y denuncia el fracaso del combate antidrogas que en 4 décadas deja decenas de miles de muertos entre policías, militares, jueces, periodistas, campesinos y pistoleros asalariados.
Vemos con expectativa las palabras del señor presidente Petro, donde dice de que no va a haber erradicación forzosa ni fumigación, sino de que va a ser algo concertado con las comunidades. Para eso, para nosotros es de alivio. Aunque el acuerdo con las FARC pretendió acabar con el negocio de la droga, combustible de la violencia, el número de hectáreas sembradas en Colombia es similar al de 2016. Petro planteó a los países usuarios, especialmente a Estados Unidos, centrarse en la prevención del consumo. En su primera visita a Catatumbo el viernes, se abrió al diálogo con los cocaleros para pactar su tránsito hacia una economía legal. Hoy el tema de las drogas, la solución es lo que decimos nosotros. Aquí hay que salir por la vía concertada, gradual y con la inversión social en los territorios. Así es que se desarma a los que hoy no quieren la paz. El mandatario, quien en su juventud militó en una guerrilla urbana que firmó la paz, promete una reforma rural para potenciar la producción de alimentos y beneficios económicos a quienes dejen la siembra ilícita. Mientras el ELN está a punto de reiniciar diálogos de paz con Petro, los cocaleros coinciden en que un desarme de los rebeldes contribuiría a abandonar la producción de coca para dar paso a la venta de alimentos a precios justos. En el Catatumbo cabemos. Es vergonzoso que con la llegada de Ramiro Suárez a la ciudad hace unos días, hoy Cúcuta amanece con la exigencia que le hace el ramirista contralor municipal al gobernador de suspenderme. En un ataque frontal contra la democracia y con la intención de apoderarse de los recursos públicos para enriquecerse y financiar sus campañas politiqueras. No pudieron anular mi elección a través de los jueces. No pudieron revocar el mandato en las urnas. Ahora usan la Contraloría ramirista para recuperar el poder con la clara intención de apropiarse de los recursos públicos para financiar sus campañas politiqueras en el 2023. Este ataque delincuencial no es contra Jairo Yáñez, es contra la ciudad, contra la lucha frontal que he adelantado del primer día contra la corrupción, que se había apoderado de los recursos públicos. La voluntad de unos pocos nunca estará por encima de la voluntad popular. Aquí no se ha perdido ni un solo peso. A mí me pueden acusar de equivocaciones administrativas, pero nunca de corrupto. Confío que el gobernador no va a caer en este juego politiquero y no se va a dejar manosear del ramirismo. Así sea con mi propia vida, defenderé los recursos de la comunidad, con transparencia, con ética y con moral. Según cifras de Indepaz, este año hay registro de 72 masacres que han dejado 240 víctimas, incluyendo los 4 casos del fin de semana. El Ministerio de Defensa tiene un reporte menor que se explica en la metodología estadística que utiliza. Indepaz y otras organizaciones defensoras de derechos humanos consideran una masacre desde la víctima número 3. El reporte que hacen estas organizaciones habla de 72 masacres en lo que va del año. Según cifras del Ministerio de Defensa, de enero a julio de este año se han registrado 11 masacres. En esos casos fueron 4 o más víctimas. Según la Defensoría del Pueblo, más de la mitad de los asesinados eran líderes sociales. Únicamente el fin de semana pasado hubo 4 masacres que dejó 13 muertos. Estos hechos han sido cometidos en su gran mayoría por los grupos armados que están prestando servicios de seguridad al narcotráfico, como en el caso del suroccidente y en el nororiente del país. El presidente Petro le pidió al ministro de Defensa proteger la vida para que Colombia no sea el país de las masacres. Los puestos de mando unificados por la vida que está instalando el presidente Gustavo Petro deben prevenir y proteger a la población civil. Le pedimos al gobierno de Gustavo Petro que debe empezar a garantizar la vida de los diferentes pueblos indígenas. El fiscal Barbosa pidió a la fuerza pública ayudar a efectuar las órdenes de captura para sacar a los violentos de las regiones. Dijo que actualmente hay 56 órdenes de captura contra asesinos de líderes sociales que no se han materializado.
La decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de nombrar a León Freddy Muñoz como nuevo embajador en Managua y la ausencia de la delegación colombiana en la reciente sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, donde se condenaron las acciones del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, ha recibido críticas de opositores nicaragüenses. Petro está tan cerca de Daniel Ortega y tan lejos de Dios, en el sentido de que en Nicaragua hay una persecución contra la Iglesia. Arturo Macfield, ex embajador de Nicaragua en la OEA, dice que Petro, al igual que con el presidente Nicolás Maduro, pretende buscar un acercamiento. Petro está coqueteando con un dictador. Por primera vez en la historia, no solamente se callan, sino que se desaparecen de la OEA cuando más lo necesita Nicaragua. El líder de la izquierda colombiana durante la campaña presidencial condenó el encarcelamiento de opositores. Daniel Ortega ha transformado un sueño libertario en una dictadura bananera. Esa postura aún le da confianza a otros sectores de la oposición nicaragüense, a pesar de que siendo presidente no se ha referido a la situación de los derechos humanos. Petro es expresión de una izquierda más comprometida con la democracia, que ponga en su verdadera lugar al orteguismo, que denuncie que ese no es un régimen de izquierda, que es un régimen criminal, que es un régimen represivo. Desde que el presidente Gustavo Petro asumió la presidencia, no se ha referido a su nueva política exterior hacia Nicaragua, y su homólogo Daniel Ortega tampoco ha mencionado al jefe de Estado colombiano. Donaldo Hernández, Voz de América. El Centro Democrático impulsa una moción de censura contra el canciller Álvaro Leiva por la ausencia de Colombia en la audiencia extraordinaria de la OEA para estudiar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La ausencia del delegado colombiano ante la OEA reivindica, según miembros del Centro Democrático, las prácticas antidemocráticas. Que el canciller explique las razones reales de por qué Colombia renuncia a años enteros en la defensa de la democracia y se entrega a un régimen violador de derechos humanos. Lo más grave de todo es que lamentablemente el gobierno de Gustavo Petro ha estado mintiendo y generando desinformación sobre lo que había ocurrido realmente en la sesión del 12 de agosto. Desde Cambio Radical piden que el canciller sea citado a debate de control político por la ausencia. Un gobierno que se enuncia como humano no puede salir a defender o a exculpar a una dictadura. El senador Iván Cepeda afirmó que la ausencia no debe ser criterio para decidir la posición de Colombia y dijo que el gobierno dará las explicaciones en el momento indicado. Y oportunamente se darán las explicaciones cuando así lo permita el trabajo discreto que hace nuestra Cancillería sobre la naturaleza de estos hechos. Según Santiago Osorio, representante del Pacto Histórico, es importante mantener una estrategia diplomática que permita restablecer diálogos con Nicaragua. Ya regresamos. Cada año con nuestro concurso Piensa Verde, reconocemos y exaltamos a las personas, grupos o empresas que contribuyen con la ejecución de proyectos a la solución de los problemas ambientales en Norte de Santander. Y en esta octava versión, hemos decidido lanzar 3 categorías. Categoría 1, empresas de negocios verdes con ejecución mayor a 2 años en bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales, ecoproductos industriales, mercado de carbono. Categoría 2, emprendimientos en negocios verdes. Categoría 3. Mi páramo sobre la aceleración en desarrollo de productos de agronegocio sostenible. La inscripción es gratuita a partir del 16 de agosto del 2022 hasta el 7 de octubre de 2022. Para conocer más sobre las bases de este concurso y descargar el formulario de inscripción, visita nuestra página web www.akc.com.co. Es el mejor momento para premiar a los héroes ambientales en nuestro departamento. Recién hecho con información veraz. El primer café de la mañana. Muchos le temen al viernes 13. Pero este viernes son 13 millones de pesos que entregaremos si estás al día con tu factura del agua. Conéctate desde las 7 de la noche a través de nuestra página de Facebook, Aguas Capital Cúcuta, y prepárate para ganar.
Recién hecho con información veraz. El primer café de la mañana. Restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia. La llegada de los nuevos embajadores a los respectivos países dio fin a 3 años de ruptura diplomática. En Caracas, el presidente Nicolás Maduro recibió al embajador de Colombia, Armando Benedetti, designado por el nuevo presidente Gustavo Petro. El diplomático aseguró que más de 8 millones de colombianos viven del comercio binacional con Venezuela, por lo que uno de los objetivos es restablecer las relaciones comerciales entre ambos países. Con la normalización se espera impulsar el intercambio comercial que alcanzó los $7.200 millones en 2008 para luego desplomarse con el cierre parcial de la frontera en 2015 y total en 2019. Además, el tema migratorio es crucial. Colombia acoge a 2 de los 6 millones de venezolanos que han migrado por la crisis de su país, quienes recibieron permisos para trabajar y acceder a servicios públicos. En Bogotá fue recibido el ex canciller Félix Plasencia, quien también había sido embajador en China entre 2019 y 2021. Un restablecimiento previo era imposible debido a que el anterior presidente Iván Duque no reconocía el gobierno de Maduro, sino al dirigente opositor Juan Guaidó, por considerar que la reelección del mandatario fue fraudulenta. La frontera común también vive constantes enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas públicas. Duque acusaba a Maduro de dar cobijo a disidentes de las FARC, guerrilleros del ELN y narcotraficantes. Con esta medida, ¿qué viene para la ya debilitada figura de Juan Guaidó, a quien Iván Duque reconocía como el presidente de Venezuela? Pues primero, buenas noches a todos. No, es decir, ya en este momento Juan Guaidó perdió aliados a nivel internacional y sencillamente lo que se demuestra en este contexto es que la estrategia que implementó unos sectores de la oposición venezolana no rindió sus frutos y finalmente en este momento pues es un momento en el que necesitamos, en el caso colombiano, restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela para solucionar un montón de temas que están dentro de la agenda. Ahora, ¿cuáles son estos temas más urgentes que deben abordarse en el restablecimiento de las relaciones entre ambos países? Hay varios, es decir, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro ha puesto que uno de sus temas es el tema de monómeros, en la medida en que una de las estrategias que tiene Gustavo Petro es que es necesario mejorar la seguridad alimentaria de Colombia y para ello requiere de ciertos productos que produce la compañía de monómeros y de esa manera se reducirían los precios de los alimentos en Colombia. El otro elemento que está detrás de eso es comercio. Se necesita, hay ciertos sectores de las poblaciones de la frontera colombiana que requieren restablecer relaciones comerciales con Venezuela en la medida en que sus principales socios comerciales se encontraban al otro lado de la frontera y lógicamente hay que establecer un diálogo alrededor de la migración venezolana hacia Colombia y por último sería el tema de seguridad de la frontera. Ahora, Venezuela ya fue un país garante en el proceso de paz que negoció el Estado colombiano con la desmovilizada guerrilla de las FARC. ¿Cómo puede el gobierno de Maduro colaborar ahora con la llamada paz total que propone Petro? Pues tocaría mirar un poco, es decir, eso sobre cuál podría ser el rol del gobierno venezolano en las negociaciones de paz con el ELN. Tocaría esperar porque en la medida generalmente la participación de otros gobiernos en las mesas de negociaciones depende de si las diferentes partes ven con buenos ojos la participación de de un país u otro. Entonces yo creo que tocaría esperar un poco más para mirar cómo se desarrollan esas negociaciones entre la guerrilla y el gobierno colombiano para definir cuáles son o cuál es el marco en el cual se va a llevar a cabo esa negociación. Señor Moreno, concretamente con el tema de la migración, ¿cómo afecta o cómo beneficia el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela a los cientos de miles de venezolanos que han cruzado hacia territorio colombiano? Pues mira, una de las cosas es que por mucho tiempo, desde que se rompieron las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela,
las oficinas consulares de Venezuela se cerraron. Entonces eso generaba un limbo para los ciudadanos venezolanos que se encontraban en Colombia porque no podían expedir documentos que eran necesarios muchas veces para expedir cierto tipo de documentos en Colombia. No podían expedir, por ejemplo, pasaportes en ese sentido. Si se les vencía el pasaporte o no tenían pasaporte, o por ejemplo, en algún momento se presentó este inconveniente de los niños que nacían en Colombia, pero como no se podía considerar en ese momento a estos niños como colombianos, pero tampoco podían expedir los documentos para adquirir la ciudadanía venezolana, pues eran niños a muy corta edad que no tenían nación. Y pues yo creo que en este sentido, pues que se reabra el consulado venezolano en Colombia es un gran paso para comenzar a mejorar la atención de la población migrante en Colombia. Sesión presidencial de la Comunidad Andina de Naciones. Los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunieron el lunes en Lima, donde instaron a otros países a sumarse al grupo. Si logramos integrar de nuevo a Chile, Venezuela, Argentina como un nuevo escenario, yo creo que esto cambiaría sustancialmente y que nuestra voz se escucharía mucho más claramente en los escenarios mundiales. El presidente de Bolivia, Luis Arce, apeló a una mayor cooperación y solidaridad en la región para lograr ese cometido. Durante la cumbre, el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso entregó la presidencia pro tempore de la CAN a su homólogo peruano Pedro Castillo. En el caso de Petro, se trata de su primer viaje al exterior desde que asumió el poder el 7 de agosto. Esta es la primera cumbre andina desde 2019 y es la primera en que participan Petro, Lasso, Arce y Castillo. Esta comunidad surgió en 1969 en un contexto de políticas desarrollistas en la región y estuvo integrada originalmente por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Aunque Chile se marginó del bloque en 1976, retornó como país asociado en 2007. Venezuela se incorporó a la CAN en 1973, pero se retiró en 2006 por desavenencias con Bogotá y Lima porque firmaron acuerdos bilaterales de libre comercio con Washington sin consenso de sus socios andinos. Los minutos pasaban y el cohete de 98 metros y su cápsula no tripulada Orión seguían en la plataforma de lanzamiento. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, había volado hasta Cabo Cañaveral para ver el despegue del cohete más potente de la NASA. Multitud de turistas llenaban los alrededores, deseosos de presenciar el acontecimiento. Pero una serie de problemas técnicos obligaron a suspender el lanzamiento, una decepción más para el programa lunar Artemis, del que ya se han aplazado varios despegues. Sin embargo, la NASA asegura que detectar problemas es parte del entrenamiento. Por eso hacemos este vuelo de prueba, para someterlo a atención y asegurarnos de que cuando lancemos la misión Artemis II, que estará tripulada, sea lo más segura posible. Hace más de medio siglo, la llegada de Neil Armstrong a la Luna estimuló la imaginación de toda una generación. Ahora los seres humanos quieren regresar. Si todo sale bien en esta misión de prueba, a partir de 2024 se podría lanzar un vuelo tripulado. Una de las pretensiones de la misión Artemis es poner a la primera mujer y primera persona negra en la Luna. Se espera que sea la astronauta Jessica Watkins. Por supuesto que estaría entusiasmada de formar parte del reto de llegar a otra superficie planetaria, ya sea la Luna o Marte. El objetivo último es llegar al planeta rojo. Antes, se busca establecer una colonia permanente en la Luna, que sería un campo de pruebas para la misión a Marte. Pero primero, hay que lograr que el lanzamiento de Artemis 1 sea un éxito.
El Papa Francisco se reúne desde hoy en Roma con los cardenales de la Iglesia Católica llegados de todo el mundo. Van a discutir estos días sobre el futuro de la Iglesia, más abierta a laicos y también a mujeres, pero también va a ser la primera vez que se van a ver las caras muchos de esos purpurados y entre ellos están, Begoña Alegría, los encargados de elegir al próximo Papa. Sí, en total 132 los cardenales con derecho a voto, que son los que tienen menos de 80 años. Entre ellos hay 9 españoles, incluyendo a Fernando Vérguez, elegido este sábado por el Papa Francisco en un consistorio en el que nombró a otros 19 cardenales, siempre mirando a los países periféricos como Mongolia, como Singapur, como Timor Oriental, que nunca antes habían estado representados en el colegio cardenalicio, y dando más peso también a Latinoamérica. Nombramientos que algunos aquí interpretan como que el Papa Francisco está preparando el terreno a su sucesión, porque no paran de escucharse las especulaciones en torno a una hipotética renuncia por motivos de salud. El Papa Francisco nunca lo ha negado, pero sí es cierto que hace unos días ya dijo que en estos momentos no se lo está planteando. Чому знову туди? Ну, напевно, ворог, знову ж таки, це його відповідь на нашу відповідну позицію щодо нездачі міста Харкова, щодо тримання наших позицій по території Харківської там області. І він знову намагається таким чином уразити, напевно, символи там органів державної влади. Що з цією будівлею? Ну, вона значно насправді пошкоджена, ще було від перших ударів, а взагалі нагадую, що по цьому районі вже прилетіло 7 ракет. Вперед, 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 вперед! Ну скажи, какие? Боюсь трошки. Да. Немножко боится. Стреляют. Помощи никакой, ни воды, ни еды уже буквально месяц. Ни хлеба не привозят, ничего. Что есть, с тем и живем. Потому что, мы взрослые хотя бы знаем, что сделать. А они, что он сделает? Допустим, ему 4 года, он еще не понимает. Слава богу, что это война. Он знает, что ракета пролетела, он знает, что... а что делать в такой ситуации, он не знает. Поэтому постоянно они сидят. А когда обстрел, мы перебегаем все вместе, находимся с детьми, потому что, друг за друга переживаем. Мам. Хорошо, спасибо. Все, дякуємо. Спасибо вам.